Tal como lo habíamos anunciado la última vez que participó con nosotros, aquí está Pedro Burelli, asesor financiero, analista político, perteneció a la junta directiva de PDVSA y habíamos quedado que una vez que se conociera la gente más cercana con la cual va a trabajar Biden y sobre todo los que tienen que ver con América Latina y concretamente con Venezuela, y sus reuniones, tanto con allá en Washington, donde él vive y trabaja, tanto con demócratas como con republicanos, bueno, le escucharíamos a ver cómo ve el panorama sobre Venezuela y lo que posiblemente se pueda hacer, que pueda hacer los Estados Unidos o la política de Estados Unidos si cambia, y si es así, cómo cambiará con respecto a Venezuela y el ayudar a la caída del narcorrégimen. Bienvenido, Pedro Burelli. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Napoleón? Sé que todavía ayer, ayer estaba reunido con gente de Washington muy cercana al presidente. ¿Es cierto que el que nombró como jefe de la CIA vivió en Venezuela un tiempo? Sí, tuvo una pasada temprano en su carrera, Bill Burns, muy temprano, por lo cual tiene unos cuantos amigos ahí. Obviamente hizo una carrera por otras partes del mundo. Fue subsecretario de Estado. Se rumoraba que podía ser uno de los candidatos a secretario de Estado y terminó siendo el primer diplomático de carrera que ocupa el puesto de director de la CIA. Bueno, pendiente de confirmación, seguro lo va a confirmar. Bill Burns tiene una reputación bastante estelar y también conoce muy bien, porque fue embajador en Moscú, la situación de Rusia, que para esta administración es muy importante. Es cierto que muy cercano a Biden hay cuando menos uno o dos venezolanos que puedan asesorarlo sobre la narcodictadura, aunque él debe estar muy consciente de qué pasa en Venezuela. Yo no conozco a nadie venezolano que esté cerca de él, así a ese nivel. Yo conozco venezolanos que trabajaron en la campaña, eso no quiere decir que hay cercanía, puede haber cercanía a la campaña, pero no cercanía a Biden. Creo que a diferencia de lo que normalmente ocurre, que el gobierno que llega no sabe nada de un tema de Venezuela, no lo entiende. Recuérdate que Biden fue vicepresidente durante 8 años en un tema que fue creciendo el interés en Venezuela y terminó imponiéndose las primeras sanciones, forzando y apoyando mucho el tema de la elección de la Asamblea Nacional, que obviamente pareciera que en ese momento Maduro quería ver cómo la postergaba o qué hacía, porque sabía que la iba a perder. Estaba hablando del 2015. Por lo tanto, está regresando un equipo al poder que acaba de dejar el problema de Venezuela, ¿no? No sé si tú me has oído, yo a veces he dicho que la única constante que yo he identificado en 22 años viendo la relación de Estados Unidos con el chavismo, es decir, con la Venezuela post-99, es que cada administración deja el problema peor de lo que la encontró. Tú nos has dicho. Y entonces, lo único que no había ocurrido es que gente que lo acababa de dejar hace 4 años vuelve al poder. Es decir, este es un equipo casi que intacto. La persona que nombraron en la Casa Blanca fue asesor de Biden para América Latina, trabajó en la Casa Blanca directamente para Obama en el tema de América Latina, llevó el tema de Centroamérica y Cuba. Y es decir, que aquí no hay ningún novato. El secretario de Estado era el subsecretario de Estado al final de la administración Obama. Por lo tanto, nos estamos encontrando con un equipo que aprender del tema no tiene que aprender. Segundo, creo que en las transiciones lo que ocurre es que el equipo saliente, independientemente de la tensión que pueda haber arriba, los equipos que van quedando transfieren mucha información y lo que es constante es la información que deben de estar recibiendo en sus briefings que hace la agencia de inteligencia a las diferentes personas a medida que van ya llegando a sus puestos. Entonces, yo creo que para nadie va a necesitar, yo a veces me da risa que uno puede dar una interpretación de lo de Venezuela, pero en cuanto al conocimiento, cuando uno habla con ciertos países, se sorprende uno que en el fondo, por los aparatos de inteligencia que tienen estos países, saben a veces mucho más de lo que realmente ocurre en nuestro país que nosotros propios, ¿no? Los propios ciudadanos del país. Así que no, ese mito de que hay unos venezolanos muy cercanos que lo van a llevar para aquí, para allá, yo lo he oído, no sé quiénes son,
Y si hablan de gente que, algunos venezolanos que fueron activos en la campaña, como te digo, eso no creo que afecte el proceso de toma de decisión. Yo creo que el momento de decidir no son ellos los que participan, sino un personal que tiene experiencia de antes sobre el tema, ¿no? Es cierto que en esos 8 años de Biden como vicepresidente en el gobierno de, de Obama, él era de los que más intervenían y discutían y hablaban sobre el caso Venezuela. Es que yo creo que, curiosamente, Latinoamérica, Napoleón, y esto para ponerlo en el contexto más amplio, sí, Latinoamérica importa poco e importa muchísimo menos después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, donde se volcó un poco todo el tema de evitar que ocurriera otro y castigar a quienes habían hecho eso. Tuvo primero la guerra de Afganistán y después una extensión a Irak, después se fue al tema de Siria, después vino el tema de Libia y se fue enfocando todo en esa parte del mundo. Hay muchos que dicen, aquí un senador muy importante me decía hace muchos años, me decía, mira, el problema real de América Latina es que no tiene armas nucleares, no tiene terroristas, por lo tanto en el fondo no es un problema para nosotros. Dentro de la concepción de qué pone a riesgo la seguridad de los Estados Unidos, Latinoamérica está muy por debajo de otras áreas y otros problemas. Entonces, aun cuando la administración Trump, el tema de Venezuela, entró dentro, digamos, una media docena de temas importantes, siempre un tema como Corea del Norte, Irán, Rusia, China, toman un nivel muy, muy, muy superior, porque obviamente son situaciones que te generan un riesgo real a la seguridad nacional como la definen ellos. Y eso, obviamente, el tema nuclear, el tema terrorista y eso es mucho más importante que un tema de Venezuela, donde lo han visto que está afectando a la migración a países que son aliados, países que son vecinos, está generando un problema, pero no todavía se entiende como un problema de seguridad nacional. Pero el hecho de la cercanía, por primera vez, un gobierno venezolano a China, Rusia e Irán, no molesta y no interesa a los Estados Unidos. Yo creo que sí. Mira, cuando vino el tema original de China, que empezó a tomar posición, China entró en Venezuela, Napoleón, en el año 97, en la tercera ronda de apertura petrolera, pusieron unos bonos más altos que los demás competidores y se llevaron varias de las áreas que en ese momento se licitaron. Y nos encontramos con los chinos invirtiendo en Venezuela. Y así fueron metiéndose en diferentes países y la verdad es que parecía simplemente una aproximación comercial. China, en cierto modo, en Venezuela, había tomado una posición en los últimos años mucho más de distancia y a principios de marzo, cuando empezó todo el tema del COVID y un poco la tensión entre Estados Unidos y China, como que China se regresó y se volvió un poquito más agresiva políticamente en el tema de Venezuela. Rusia es distinto, Rusia ha ido escalando su posicionamiento y uno pudiera decir hoy en día que el apoyo fundamental político que tiene el régimen de Maduro es de Rusia, que para cada elección después de la elección del 2015 ha sido los que han mandado observadores y han validado lo que sea. Si todo les parece maravilloso, validan todo. Yo creo que ese nivel de involucramiento de Rusia en Venezuela sí está siendo notado. Y este es donde cambia todo. Te quería completar antes la pregunta que hiciste anterior. Biden hizo 17 y 18 viajes como vicepresidente durante los 8 años que fue vicepresidente de América Latina. Por lo tanto, conoce bastante bien el tema, conoce muy bien el tema de Centroamérica, conoce muy bien el tema de Colombia y por lo tanto está un poco al día y siendo vicepresidente sí se fue involucrando poco, cada vez más en el tema de Venezuela y recibía a disidentes, recuerdo, recibió muy abiertamente, muy públicamente a Lilian Tintori en su momento, empujó muy duro por las condiciones de la elección del 2015 y obviamente, como te digo, no, ellos dejaron el problema peor de lo que lo encontraron, pero ahora regresan y se encuentran que el problema está peor de lo que ellos lo dejaron hace 4 años. Pero está peor y lo que acaba de tocar es en el tema de Rusia. Es decir, el rol de Rusia en Venezuela sí les preocupa. Y les preocupa mucho. ¿Okay? Y yo creo que el rol que está jugando Rusia en Venezuela no es claro entender si quieren utilizar a Venezuela como una ficha de negociación
o han decidido utilizar a Venezuela, Nicaragua, su relación con Cuba, con Bolivia, le están ofreciendo vacunas en cantidad a México, aviones a Argentina, se han decidido de una forma más agresiva tomar un posicionamiento más fuerte en América Latina, y yo creo que eso sí les importa. No, como los norteamericanos con la OTAN y todos los países que aceptan su ayuda y que antes pertenecían a la Unión Soviética. Claro. Entonces yo creo que hay un juego, si nosotros estamos metidos dentro de un juego ya geopolítico. Ahora, lo interesante dentro del contexto, como me estás preguntando también, es que este grupo que llegó al poder la semana pasada a los Estados Unidos, casi con nombre y apellido exactamente lo mismo en tema de política exterior, es la gente que Putin no quería que llegaran al poder en el 2016. Es decir, todo lo que se intervino en la campaña para básicamente desprestigiar a Hillary Clinton, para debilitarla en la campaña, que era mucho más debilitarla a ella necesariamente que ayudar a Trump. Todo ese mismo equipo, a excepción de Hillary Clinton, son los que están tomando hoy en día las posiciones claves en las administraciones. Este es un equipo fundamentalmente muy anti-Rusia. Este es un equipo que durante los 8 años de la administración Obama tuvieron crecientes conflictos con Rusia, que pusieron las sanciones cuando lo de Crimea, que estuvieron permanentemente del lado democrático en Ucrania contra el intervencionismo en Ucrania en general de Rusia, y que han sido muy directos en el ataque a Putin, cosa que Trump no fue. Trump sí permitió que hubiera... Trump fue al contrario. No O Trump solamente permitió... apoyó lo de Crimea. Trump desde el punto de vista institucional sí permitió y dejó que muchas sanciones se implementaran. Inclusive, recuérdate que en el mismo caso de Venezuela se sancionó a Rosneft y se sancionó a las empresas de comercialización de Rosneft. Es decir, el sistema de sanciones siguió aplicando. Lo que él nunca fue es que él nunca confrontó a Putin. Y yo creo que este es un grupo que viene históricamente, dejó la presidencia en el 2017, todo este equipo dejó el gobierno en un punto muy bajo de la relación con Rusia, obviamente resentido por la intervención de Rusia en las elecciones del 2016, y ese mismo equipo es el que está ahora en las posiciones claves como secretario de Estado, subsecretario de Estado, secretario político de Estado, consejero nacional de seguridad, en la misma CIA. Es decir, que ese es todo un equipo que, si yo lo caracterizo, un equipo cuya visión del mundo es: China es mi competidor, Rusia es mi rival. Sí. Ahora, el hecho es verdad que hay dos lenguajes totalmente diferentes, dos polos. El lenguaje de un experimentado político que se lleva bien no solamente con demócratas, sino con republicanos en el Senado, en el Congreso en general, como es Biden, y el lenguaje de un hombre de empresa agresivo, más bien el hombre de estos programas de televisión que tanto rating tuvieron y que tanto gustaron, que era un hombre duro, directo, a veces hasta patán, ¿no? El lenguaje evidentemente va a ser diferente. Pero ¿tú crees que la política y el enfrentamiento al narcorrégimen venezolano va a ser el mismo o se va a debilitar? Porque mucha gente tiene miedo de que se repita la política que no fue un éxito, claro, como la anterior tampoco lo fue, de Obama con los Castro. Mira, yo no creo, primero, en cuanto a Cuba, creo que la situación que la administración Obama aprovechó en el 2013, en el cual Raúl Castro expresó secretamente un deseo de hablar con los Estados Unidos, yo por cierto creo que eso lo hizo porque quería destetarse él, Raúl Castro, de Maduro. No necesariamente Fidel y el equipo de Fidel. Ahí había obviamente una confrontación muy fuerte entre dos bandos del castrismo. Uno que decía: vamos a ser pragmáticos y realistas y darnos cuenta que esto no podemos avanzar. Hay un modelo que se está repetido en el mundo, que las sociedades comunistas del siglo XX se convirtieron en el capitalismo de los panas, el capitalismo de los amiguetes en el siglo XXI. O sea, en eso tienes a Vietnam, tienes a Camboya, tienes a China, hasta cierto modo Rusia. Y yo creo que el equipo de Raúl dijo: vamos a movernos a un modelo vietnamita donde nos abrimos en la economía, pero mantenemos un control férreo de la política.
Y eso parece no importarle, los inversionistas parecen no importarle ni la democracia ni los derechos humanos. Vamos a ser súper pragmáticos abriéndonos en la parte económica. Obviamente, el grupo de Fidel, el equipo de Fidel dice, es imposible abrirte económicamente porque la entrada masiva de capital americano va a acabar con Cuba a los 6, 7, 8 meses, 9 meses. Van a ser ellos los factores dominantes aquí. Esto es una absoluta, una estrategia errada. Entonces, en esa confrontación entre los dos bandos de Cuba, cuando Obama llegó a Cuba, y esto lo hablamos un día en uno de tus programas, y dio un discurso muy duro en La Habana, donde le dijo, básicamente, desde mentirosos, racistas, etcétera, etcétera, a los cubanos, tratando de explicar que la narrativa de los Estados Unidos que ellos han vendido a los cubanos es equivocada, de que hay un extremo racismo, de que están coartando la aspiración y la creatividad de los cubanos, etcétera, etcétera. Al dar ese discurso, que fue un discurso muy bueno, ahí mismo se acabó la relación porque el lado duro, más recalcitrante del castrismo dijo, hasta aquí llegó. Y Okay, eso se pero un discurso al fin materializó. perdón, pero un discurso al fin y al cabo en la práctica desafortunado, porque ni le gustó a Castro, que seguía siendo el poder, y que no debe ser que se llevaba tan mal Castro con los hermanos Castro, porque si no, sencillamente Fidel Castro no hubiera dado el puesto que tuvo y lo hubiera mandado a matar, como mandó a matar a otra gente que Bueno, empezaba a hacerle sombra. Pero por otro lado, tampoco le gustó a los cubanos de Miami, que lo no, el discurso, siguen creyendo que él estaba a favor del comunismo. No, el discurso de Miami tiene una característica distinta. El discurso de La Habana le gustó a los de Miami. De hecho, se escribió en Miami. El consejero Pero fundamental de si le Obama. gustó, porque estuvieron todo el tiempo en contra y votaron en contra de los No, no, demócratas. no, no. Ellos, cuando la administración Obama hace ese acercamiento a Cuba, ellos están midiendo siempre dos cosas en las encuestas. Una es cuál es la reacción en los Estados Unidos en general a ese acercamiento a Cuba, y muy positivo porque la mayoría de la gente ni sabe qué es Cuba, ni entiende lo que Cuba hace para dañar los intereses de Estados Unidos en el mundo, en la OEA, en las Naciones Unidas, nada de eso. No lo entienden ni consideran a Cuba después de que salieron los misiles soviéticos en el 62. Muchísimos los americanos no han visto a Cuba como un riesgo. Los cubanoamericanos, que son los que han dominado la política contra los Castros, obviamente al principio no les gustaba la política, y la medida que estaban haciendo las encuestas iba subiendo y subiendo ahí. Cuando ese discurso se escribió, lo escribió Ben Rhodes, que fue el asesor de Obama, en Miami. Se fue a Miami y empezó a recoger con gente muy dura, muy dura de la disidencia anticastrista en Miami, y eso fue el discurso que hizo. Por lo cual, a mí la reacción que hubo de ese discurso en Miami fue muy buena. O sea, oye, fue a La Habana y les dijo en su cara lo que había que decirle. Obviamente, en ese momento complaciste a un grupo, y yo creo que el juego de Obama en ese momento era ver cómo subía la aceptación de su política dentro de La Habana para las elecciones que iban a ocurrir al final de ese mismo año 16, se beneficiaran ellos porque habían quebrado, digamos, la posición de cubanos entre unos que estaban a favor y otros que estaban en contra. Yo creo que ese fue el cálculo político. A la larga no lo ayudó. Lo cierto es que Fidel Castro, escribió inmediatamente un artículo y acabó con eso. Y acabó con eso. O sea que tampoco resultó con y hasta ahí llegó, todo eso que llaman bloqueo, que no está el bloqueo. En la práctica no fue el bloqueo como se habló, ¿okay? Tampoco resultó. O sea, no. Y el punto que tú estás haciendo, y cómo se refiere eso a Venezuela, es que yo creo que en el 2013, cuando comienzan estas conversaciones secretas, Raúl Castro lo que dice es: vamos a buscar otro modelo que no dependa de Venezuela. Porque el modelo que depende de Venezuela no está llevando a ningún lado. Simplemente estamos manteniendo y perpetuando un sistema que no funciona. Obviamente, a la gente de Fidel le parece mucho más interesante el modelo de Venezuela, porque sin ningún esfuerzo y sin ninguna reforma, seguían obteniendo el dinero que querían para mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué ocurrió en el momento de ese discurso? Que la línea dura, representada en ese artículo que escribe Fidel, que se llama El Hermano Obama, que básicamente dice: aquí no viene nadie a darnos clases, nosotros no necesitamos que usted nos venga a decir quiénes somos y qué tenemos que hacer, y que en realidad pone fin al acercamiento con Cuba.
Quedan, obviamente, las embajadas que ya se habían abierto en ambas capitales y quedan los vuelos y eso. Pero en realidad todo lo que era una agenda de conversaciones más profundas, de otro tipo de acuerdos, quedó paralizada después del viaje de Obama. Absolutamente. Entonces, cuando llega la administración Trump, lo que revierte son las medidas administrativas de viajes y eso. Y empiezan a tomar una posición muy dura. Hoy en día, la administración Biden le va a costar mucho justificar que una situación en la isla donde hay mayor represión, no hay ningún aviso de apertura, donde el poder está muy consolidado en manos del ala dura. Y un ala dura que es el ala que apoya más y permanentemente el tema de Venezuela. El Partido Comunista Cubano, que es el que manda, que está hecho de gente de la generación de los Castro. Claro, exactamente. Entonces yo creo que lo que encontraron, esa situación de un Raúl Castro que manda una señal de que está dispuesto a hablar, que quiere, y fíjate, toda la negociación, esto lo va de Cuba y Venezuela, entre Cuba y Estados Unidos, de la cual no se ha escrito tantísimo, se había escrito mucho más para que la gente la entendiera, va de junio del 2013 hasta diciembre del 2014 que se anuncia. Son 18 meses. 18 meses en que Raúl Castro negocia a espaldas de Venezuela, que es quien lo mantiene, y a espaldas de Rusia, que en abril del 2014 le había perdonado 30.000 millones de dólares de deuda de la era soviética. Lo hacen a espaldas de ellos. Cuando en diciembre se anuncia, 17 de diciembre del 2014, se anuncia la sorpresa, para la sorpresa del mundo, hemos llegado a un acuerdo, estaba Maduro en una cumbre. ¿Por qué cuando muere Fidel Castro, Raúl no retoma esa política? Porque es que yo creo que la línea dura, los duros recalcitrantes, los Ramiro Valdés, Machado Ventura, este grupo más duro tiene mucho más poder sobre el aparato de represión que existe en Cuba, sobre el Ministerio del Interior, todo el aparato duro de represión de lo que uno cree. Y en el momento en que se vieron que tras sus espaldas se había negociado con los Estados Unidos y se había hecho esto, la primera medida que tomaron es contra el hijo de Raúl, que había sido el negociador, en realidad el mensajero, el que había ido entre Raúl y los negociadores que había puesto Obama, 22 viajes, él era el hijo. Lo primero que demostró que había poder es que al hijo lo degradaron, estuvo durante un tiempo en arresto domiciliario y hoy en día Alejandro Castro Espín, el coronel Alejandro Castro Espín, no es nadie en Cuba. Entonces, esto te demuestra en esta visión, esta cosa bizantina de cómo opera el poder en un sistema totalitario, que hay unos poderes fácticos que tal vez uno no los ve, pero en realidad tienen mucho más peso que visibilidad, ¿no? Ok, yo anuncié al principio entonces lo que habíamos acordado hace por lo menos 3 semanas atrás. ¿Cómo ves entonces? Evidentemente el Partido Demócrata y esta gente que está gobernando es la misma gente que no le gusta a Putin para nada, que se ha enfrentado a Putin durante 8 años, a diferencia de Trump, que no se ha metido con Putin y hasta dicen que Putin intervino en las elecciones norteamericanas para que perdiera los demócratas, es decir, Hillary Clinton, favoreciendo entonces a Trump. ¿Ok? ¿Verdad o mentira? Esas cosas que ruedan, pero más bien parece verdad porque los investigadores norteamericanos es los primeros que lo dicen, que llegaron a esas conclusiones. ¿Qué pasa y qué has escuchado que va a suceder con Venezuela y si va a cambiar, ¿no? La forma de enfrentarse a la narcodictadura? ¿Van a ser más complacientes? ¿Van a escuchar más a los europeos que lo que quieren todavía es diálogos? Porque para ellos todavía el diálogo puede ser la salida. Es decir, de todo lo que has escuchado, que has hablado con ellos y demás, ¿cuáles son tus conclusiones? Mira, primero que nada, de todo el tiempo que uno ha hablado con ellos, desde antes, obviamente, desde la época que estaban en el gobierno, durante la época que estaban en la oposición, inclusive cuando no existía ni siquiera la posibilidad que el candidato demócrata fuera Biden, y uno todavía se encontraba con gente que obviamente al ser Biden el candidato, entonces vuelven a tomar una prominencia y ahora están empezando a llenar las posiciones claves. Yo creo que ellos entienden perfectamente la situación de Venezuela y saben otra cosa, que no hay muchas herramientas distintas a las que utilizó la administración Trump. De hecho,
¿Cuál es la mejor demostración para indicarnos qué es lo que están pensando? En la audiencia de confirmación, aquí cuando tienes puestos de gabinete o subgabinete, tienen que pasar por la aprobación del Senado. Eso es parte de la función o el poder que tiene el Senado, aprobar los altos cargos. Cuando pasó la semana pasada, Tony Blinken, como le dicen, que es el candidato a secretario de Estado, el que ha sido nominado a secretario de Estado, a la pregunta de Venezuela, cuando se le preguntaba, fue muy contundente. Le preguntaron, ¿ustedes seguirán con esta línea? Sí, vamos a seguir apoyando, apoyamos la Asamblea Nacional y aquí hay un dictador brutal. ¿Okay? Entonces, del punto de vista de lo que es el diagnóstico y el margen de maniobra, ellos creo que están totalmente claros. Es decir, digamos, hay otras declaraciones, pero esta es la más clara. Esta es frente al Senado, que tiene que aprobar y que después de aprobado es el ente un poco regulador de control de lo que hace el Departamento de Estado. Es la Comisión de Política Exterior del Senado. Sí, la respuesta de Tony Blinken ahí es absolutamente inequívoca. Ahora, también dijo una cosa que es muy importante. Lo que se ha hecho no ha funcionado. Y yo creo que es obvio. O sea, nosotros podemos estar de acuerdo o no con lo que hizo Trump. Lo que no podemos estar en desacuerdo es que Maduro sigue en el poder. Es una realidad que es tangible. ¿Por qué sigue en el poder con todas las decisiones que se tomaron? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se puede hacer todavía dentro del marco de las herramientas que existen? Que son literalmente sanciones, que el poder judicial de los Estados Unidos, que es independiente o semi-independiente, siga el curso de sus acciones, levantando más y más casos para demostrarle al mundo quiénes son estos personajes y lo que es la negociación internacional o los acuerdos internacionales. ¿Y Entonces, qué se gana con demostrarle al mundo cómo es? Que el mundo entonces va a intervenir militarmente. No, lo que pasa es que yo creo que se eliminan ciertas cosas. Y yo creo que uno de los grandes ¿Qué se problemas que hay eliminan? ¿Qué ciertas cosas se es, eliminan? es que yo creo que hay un problema de cuando tú dices, tú dialogas, tú fuerzas una decisión, el diálogo es para que cambies o el diálogo es para negociar las condiciones de salida. Es decir, la palabra diálogo y la palabra negociación son muy grandes y abarcan demasiado. El punto aquí es con qué talante vas a sentarte con alguien. Obviamente, si el señor está en el poder, tú tienes que tratar de buscar un mecanismo para que el señor deje el poder. El error, en mi manera de ver, y que espero que no se siga cometiendo, y en parte de este error no es culpa ni de Europa, ni de los Estados Unidos, sino de la misma oposición venezolana. Primero, aceptaron ir a unas negociaciones sin que se cumplieran condiciones de ningún tipo. ¿Okay? Entonces, teniendo el reconocimiento del mundo, tú pudieras haber puesto condiciones, decir, mira, yo no voy si no sueltan a todos los presos políticos, si no se fijan una fecha para unas elecciones, si no se fijan las condiciones. Algún elemento había que fijar como precondición, sobre todo que Maduro y el mismo chavismo, si vamos hasta atrás al 2002, 2003, 2004, en las negociaciones con el Centro Carter y con Gaviria, siempre las negociaciones se han frustrado por culpa del chavismo. Por lo tal, uno debería decir, yo no me siento a menos que no haya una demostración real de voluntad de Y cambiar. liberan a sus amigos presos políticos. Pero el punto es que no lo hacen. Y de hecho, han negociado y mientras están negociando están metiendo gente presa. Están torturando gente y han matado gente mientras está operando unas mesas de negociación. ¿Qué me lleva a eso a mí? Y es lo que yo le digo a la gente siempre. Nunca una situación de secuestro se soluciona con los secuestrados negociando con los secuestradores. Porque para que ocurra una situación de secuestro es porque alguien tiene más poder y está dispuesto a utilizarlo para amenazar y mantener en cautiverio a otros. Esa es una asimetría en que hace imposible que la liberación de los secuestrados la negocien los secuestrados. Por eso es que la negociación con los secuestradores siempre lo hace alguien que tiene poder letal de Claro, acabar con claro, los secuestradores. pero esas negociaciones son en el pensamiento y en el mundo político, pero resulta que no estamos hablando con gente que quiere el país, que quiere quedar bien en la historia del país, Claro. que a lo mejor es un gobierno muy duro, por ejemplo, Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Que podía irse porque no quería enfrentarse a los cadetes, aunque él tenía el poder, ¿no? En el batallón Bolívar lo tenía y había acabado con el poder de la oposición. O sea, con los militares que se habían alzado el 1 de enero y luego con Hugo Tarejo y los tanques y demás. Estás hablando con una banda
de narcotraficantes. Claro, ¿Qué no solo, les va a importar claro, irse del Napoleón, país? pero Napoleón, es exactamente ahí el punto que te estoy diciendo. Ujú. Parece mentira que esa evidencia que mostraron los americanos muy tarde en este juego, en marzo de este año, y no en el momento del desconocimiento de Maduro el año pasado y del reconocimiento de Guaidó, digamos, en el 2019, en ese momento tendrían que haber dicho, mire señores, Maduro se robó una elección y 70 países no reconocieron esa elección. El señor tiene absolutamente el descaro de querer juramentarse habiéndose robado una elección. Eso es imposible y no lo vamos a aceptar. La Constitución es clara y diáfana en el artículo 233 qué ocurre en un vacío, qué es lo que hay. Aquí está el señor Guaidó, la Constitución dice esto, al señor lo eligieron presidente, nosotros lo reconocemos. Y por cierto, déjeme decirle que este señor que se robó unas elecciones y se está tratando de instalar a otro periodo, en nuestro sistema judicial, bajo la evidencia que nosotros hemos levantado, es un narcotraficante, lo tenemos acusado como tal y tiene una causa pendiente en nuestros tribunales como narcotraficante. Si eso se hubiera dicho al mismo tiempo, yo creo que las negociaciones hubieran tomado otro cariz, porque la idea de que esto es una negociación política y que yo oí a Elliot Abrams un día decir, bueno, Maduro puede ser candidato si hay unas elecciones. Espera un momentico, si es que ayer dijeron que era un narcotraficante, ¿okay? Le pusieron 15 millones de precio en la cabeza. ¿Cómo es que la solución a Venezuela es que el señor pueda ser candidato para una elección? Es decir, ¿cuál es el mensaje que se le está mandando al mundo? Esa contradicción es la que lleva a que siga la gente pensando de que se puede negociar con una gente que no tiene absolutamente nada que perder, quedándose en el poder, abusando del poder, porque saben perfectamente bien que fuera del poder tienen que ir a la cárcel. Ahora, pregunto, la gente de Biden que está gobernando ya en Washington, que evidentemente tiene que solucionar urgentemente los problemas domésticos graves que tiene y luego pensar en el exterior, ¿ok? No sé si puede hacerlo todo al mismo tiempo y abrirse un montón de enemigos juntos. ¿Esa gente todavía crees tú que piensa que se logran las cosas y podemos salir de la narcodictadura con negociaciones? Mira, si lo piensan, que yo no lo he oído, yo no he oído a nadie decir eso, lo que te preguntan es cuál es la alternativa, qué más se puede hacer. No creo que lo creen, porque la negociación más clara de que te decía que aquí no había una solución es la negociación que forza el secretario de Estado, John Kerry, y el subsecretario político, Tom Shannon, que le piden al Vaticano que entre en el 2016 a una negociación. Y para el 1 de diciembre del 2016, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, está escribiéndole una carta al régimen y a la oposición diciendo, nosotros nos salimos de esto y no participaremos en nada, ni recomendamos que haya otra negociación mientras no se cumplan unas condiciones básicas. Es decir, nosotros somos un país fundamentalmente católico. Cuando la iglesia abandona un proceso de negociación porque no tiene herramientas para lidiar con criminales, no tiene cómo forzar a que los criminales cambien de conducta, ya eso te lo dice. Y eso ocurrió con la administración Obama. Ok, entonces la administración Biden no sabe cuál es la alternativa. Yo creo que es difícil por una razón sencilla. Esto es un problema de administración de justicia. Una vez que tú defines, y lo que mismo que tú dices, te lo he oído en innumerables programas, uno en que he estado yo y otros que te he visto Porque con es que no hay salida, yo no le veo por eso, salida, por porque eso, pero es que una va a haber vez, una intervención armada. pero es que una vez que tú defines el problema, como tú lo defines, y como lo está definido en los hechos, estos son una banda de criminales, ¿okay? Que están aferrados al poder porque tienen miedo de perder el poder y pagar las consecuencias de estar fuera del poder, que en realidad pagar las consecuencias de los crímenes que ellos saben que han cometido. Esto te está llevando a otro nivel. La pregunta clara, ¿A qué nivel? Acláranos a qué lo está nivel. llevando a un nivel en que estamos cometiendo un error, y se está cometiendo un error en la comunidad internacional, de dejar esto en manos de diplomáticos. Los países que están interesados en una solución venezolana deberían estar reuniéndose a niveles de ministros de justicia, de organismos policiales, de organismos de inteligencia y tratar de determinar por dónde apretar el sistema para hacer colapsar la estructura criminal sobre la cual están sostenidos.
O para secuestrar, porque si lo pide la justicia norteamericana, lo pide la Corte Penal Internacional, creo que legalmente... Claro, pero la Corte Penal Internacional no los ha pedido. Entonces, no nos adelantemos también. O sea, aquí todos estos pasos son mucho más lentos de lo que la gente quisiera. O sea, nosotros queremos que pase algo. Lamentablemente, la comunidad internacional va muy lento. ¿Okay? El mismo presidente Trump, que puso a Venezuela como una prioridad, terminó dejando el problema no resuelto y con ciertos aspectos más graves de lo que era el problema cuando él llegó. Entonces, cuando uno se emociona y piensa que todo va a ocurrir muy rápidamente, yo creo que te está llevando por delante los pasos. O sea, cuando tú tienes una comisión de verificación de los hechos, como la que presentó el informe que se presentó el año pasado, nombrada por las Naciones Unidas, a la que se le ha renovado el periodo, están levantando el expediente con el cual se puede llevar a alguien a juicio. Lo que no puede uno es hacer, como nosotros sabemos que son lo que son, como tenemos la percepción ya va, ya va, ya va. Estoy tratando de acordarme qué dice la gente que está escéptica y los más radicales. Llevar a juicio, ¿dónde? Tienen que sacarlos del país para llevarlos a un juicio, porque dentro de Venezuela no le van a hacer ningún juicio. Está bien. El primero que tiene que hacerle juicio es al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen. No, claro, es que entre lo que uno quiere y lo que prácticamente se puede lograr, hay una brecha grande. Pero esa brecha se va haciendo más pequeña cuando hay más evidencia, cuando se van agotando ciertas instancias, ¿okay? Y empiezas a poder hablar distinto, proponer cosas distintas e imaginar cosas distintas. El proceso, inclusive, por ejemplo, en R2P, responsabilidad para proteger, tiene 3 columnas. Y nosotros llevamos mucho tiempo, todo lo que se ha hecho, todas las declaraciones, resoluciones, documentos, todo eso que la gente piensa que es una pérdida de tiempo, tú vas agotando instancias, tú vas viendo, ok, vamos, hicimos esto, vamos, hicimos esto. Y al final, cuando llegas al final de la tercera pata, ya hay decisiones más fuertes. Pero para llegar a eso, aunque uno no quiera, tienes que ir transitando por todo lo demás. Y de paso, tú le estás pidiendo, en algunos casos, a ciertos gobiernos que para entrar a la fuerza pongan a riesgo no solamente el tesoro, es decir, su propio dinero, sino la vida de sus ciudadanos que pueden enfrentarse en un conflicto que no sabes qué aristas pueden tomar si entras. Entonces, el concepto de que uno puede disponer de las fuerzas militares de otros países, cuando yo oigo que la gente dice, no, es que hay que aplicar el TIAR, es que hay que aplicar el 187.11, pero es que eso no son instrumentos, que eso no es un botón que si tú tocas te cae una brigada armada, o te cae nada. Uno no Pero tiene es que hay otras alternativas. Por ejemplo, si la justicia norteamericana pide la cabeza de Maduro, Diosdado X, esos que tienen ya su cabeza un precio, es factible secuestrarlos. Mira, yo lo único que te estoy diciendo... Una misión imposible como aquella... Pero fíjate, yo critiqué, yo celebré que se hubieran develado estas acusaciones que estaban selladas. Me parece que era importante que el mundo sepa que estos señores son ante la justicia norteamericana, ante fiscales y llevados a unos grandes jurados en Estados Unidos, se emitió una acusación que se mantuvo sellada. Me parece muy bueno que se abra y se devele que eso existe. Ponerle el precio en la cabeza si no estás dispuesto a hacer algo para conseguir la cabeza me parece un poco cantinflérico. ¿Okay? Si tú le pones un precio a la cabeza es porque estás en el ejercicio activo para conseguir. Pero el precio se lo puso la justicia norteamericana, no se lo puso Trump. No, no se lo puso la justicia americana, se lo puso Trump. ¿Okay? Fue Trump quien se lo puso, no sí, la justicia. Claro. Es que la acusación es del sistema judicial y el precio lo puso el Departamento de Estado. Pero si el Departamento de Estado le pone un precio y la justicia pide llevar a juicio en los Estados Unidos como corresponde, porque es un delito hecho en los Estados Unidos por la gente de ellos, ¿es factible el secuestro? Mira, cuando uno ve un anuncio que dice ofrezco 15 millones de dólares por la cabeza, por información, no por la cabeza, ofrezco, ¿qué es información? Si yo te llamo y te digo, el señor está ahorita en Miraflores, porque lo estás viendo en una rueda de prensa, te van a dar 15 millones por eso. No. Entonces yo creo que ese pedazo de la historia, lamentablemente, es un poco de bufonería.
Sí, seguiste una cosa muy importante, que es en plena pandemia, se hizo por primera vez en el O Departamento de sea que no es Justicia. posible el secuestro. No, no, yo no sé si es posible el secuestro. Es decir, Porque si le pones yo, también la cabeza, el precio a la cabeza de ellos, le estás yo- diciendo a gente que vive de eso, ¿ok? Y que arriesga su vida para hacer ese tipo de que se cosas, llaman los cazafortuna. ajá, para bien y para mal, según quien los contrate, ¿ok? Entonces le estás dando un aliciente y Claro, después le estás diciendo a la banda de narcotraficantes, mira cómo están las cosas contigo, que de un momento te secuestran y nos mandan y los mandamos para Estados Unidos. No es mejor que lleguemos a un acuerdo. Eso también se podía entender así. bueno, yo honestamente, entrar a qué llevó a ponerle el precio a la cabeza y cuando tuve la explicación de eso que te damos por la información para la captura de estas personas, yo creo que no está muy claro, ni nadie, yo no he visto nadie haya hecho una explicación clara de qué cubre eso, ¿ok? Porque obviamente alguien puede cometer un crimen para secuestrarlo, para ganarse los 15 millones. Sí, no, no sé. Pero a mí me pareció que eso fue, digamos, dentro de las acciones, una que para mí me pareció que no mandaba una señal clara. Como te digo, eso sale un día y el día siguiente el señor Elliot Abrams, hablando del marco de transición, dice, si hay una elección, el señor Maduro se puede presentar. Y yo, pero un momentico, pero ustedes creen que la solución al problema de Venezuela es llegar a una elección y ustedes van a permitir que Maduro sea candidato cuando ustedes le acaban de poner un precio de 15 millones en la cabeza. Es decir, ¿cómo puede ser eso la solución? Esas son las contradicciones que cuando uno analiza, y lo que hay que analizar es la realidad, no es la intención, que fue muy fuerte de poner el tema de Venezuela y poner mucha presión y apoyaron muchas cosas y subieron el nivel de la presión, las sanciones. Estamos al final, se acabó ese periodo. Tenemos que hacer un análisis. ¿Hubo resultados? Si el resultado era que Maduro dejara el poder, no lo hubo. Entonces a mí me sorprende a veces que hay gente que apoya a Trump a ciegas y ataca a Guaidó absolutamente. Guaidó solamente tenía un problema que era, le dijeron, usted saque a Maduro. Ahora, mientras no saque a Maduro, Guaidó fracasó. Guaidó no está ahí para reparar los acueductos, mejorar la electricidad, mejorar las refinerías, mejorar la educación. Él está ahí para sacar a Maduro. Ahora, Trump también estaba ahí para sacar a Maduro y no lo sacó. Entonces, yo creo que si uno ataca a Guaidó, también tiene que decir, el país más poderoso del mundo, con el aparato de inteligencia más grande del mundo, con el aparato diplomático más grande del mundo, el aparato judicial más grande del mundo, no logró hacerlo a pesar de utilizar todas las herramientas que tenía a sus manos, no lo logró. Entonces, ¿es culpa de Guaidó o es una culpa combinada o es que el problema se atacó distinto, que el problema es muchísimo más grave por algo que tú dijiste? Con estos señores no se puede presionar porque no les importa nada, no les importa el país, no les importa que se derrumbe el país, no les importa que se vayan 5 o 10 millones de personas del país, porque ellos simple y llanamente están aferrados al poder. ¿Por qué? Porque yo sí creo que Jorge Rodríguez, Tarek El Aizami, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Vladimir Padrino y Nicolás Maduro saben perfectamente bien los crímenes que han ocurrido en Venezuela y de los que ellos han sido los principales actores. Ellos saben también las consecuencias. O sea, ellos están viendo una película en que ellos son los protagonistas y ellos son los responsables y sobre ellos debería de caer toda la responsabilidad. Eso los aterra y por lo tanto ya no le importa nada. ¿Okay? Quedarse en el poder al costo que sea, entregándole el país a la guerrilla colombiana, regalando terreno para minería ilegal, destruyendo el ambiente natural, lavando dinero del narcotráfico, lo que sea, lo van a hacer para preservarse el poder. Entonces estamos, por eso te digo, es una situación muy distinta. Para esta situación es literalmente, yo he utilizado muchas veces la expresión, si tú tienes muchos problemas en el cuerpo, pero uno de ellos es un tumor etapa 4 en el cerebro, no importa los otros problemas que tengas ahí. Puedes tener un hongo muy grande en el pie, pero si el dermatólogo agarra la crema que te va a poner el pie y te la pone en la cabeza, no se te va a ir el tumor. Aquí esto es un problema de cuál es el problema que tenemos y cómo lo estamos atacando. Y tú Y yo creo que dices que el problema fundamental es que en Venezuela, no internacionalmente, en Venezuela, al día de hoy, Napoleón, hay gente en el estamento político opositor
diciendo que hay que prepararse para las elecciones regionales. Ah, pero es una minoría. No, no, no es una minoría, no es una minoría, es una parte importante. El G4 está lleno de actores políticos que consideran que esa agenda tiene que ser eso. Europa está haciendo o trabajando con un señor que se llama Enrique Capriles, que está en ese juego. ¿Okay? Está 24 horas al día en ese juego. El canciller de la República, el canciller del gobierno interino, está jugando a ese juego también. Entonces, oye, nosotros queremos que haya coherencia afuera de Venezuela. ¿Y adentro qué? Y todas estas negociaciones, ¿por qué Capriles no le habla al país de lo que él está haciendo? Y cómo se la pasa 24 horas al día maldiciendo de todas las soluciones que hay y buscando que hay que llegar a unas elecciones regionales. Y no es importante porque tenemos que ocupar posiciones. ¿Qué no ha entendido? ¿Qué no ha entendido Enrique Capriles de lo que ha ocurrido en Venezuela durante todos estos años? El canciller de Guaidó. ¿Ok? O sea, el señor Julio Borges, 24 horas al día, está buscando una cosa totalmente distinta a la que está haciendo el presidente Guaidó. No y simplemente esto está operando detrás de bastidores. Tenemos un juego del G4 que es un juego de quinto nivel. Si el país entendiera cómo el G4 ha secuestrado el plan para salir de Maduro, y del G4 es que han ido saliendo, o sea, todo eso que llamamos los alacranes, todo eso han ido saliendo de las tripas de estos partidos, pero no han salido todos, y lo que me sorprende es que sigue habiendo un grupo creciente de gente en Venezuela que son los que se quieren rendir frente al secuestrador, se quieren entregar al secuestrador, dice, este es el momento, esto no funcionó, tenemos que llegar a un acuerdo, vamos a buscar cómo nos dejan ganar dinero esta gente y vamos a prepararnos para las elecciones regionales. Y a mí me cuesta creer que con el sufrimiento que ha habido en el país, con la pérdida de 5 millones de personas, la gente pueda creer que con esta gente va a haber libertad, que con esta gente va a prosperidad, que con esta gente va a recuperar la gente su propiedad. Es increíble. Lo que no entiendo es cómo tú dices que Borges está haciendo ese trabajo en contra de la posición oficial del presidente interino. Totalmente. Ajá. Oye, cuando el presidente interino es el jefe de Julio Borges. No puede ser así porque lo han votado. No, Napoleón, es que es y no es. Porque recuérdate, cuando a ti te eligen presidente con una votación popular, tú eres el presidente por mandato popular. Tus ministros son designados por ti. Cuando tú eres presidente interino por una elección de unos partidos políticos, tú eres rehén de esos partidos políticos. Si esos partidos políticos empiezan a devariar en cuáles son sus objetivos, oye, aquí una propuesta que hizo tardar mucho tiempo de cómo iba a ser la continuidad, porque Julio Borges le planteó y seguía insistiendo que tenemos que ir a una presidencia rotativa, que tenemos que cambiar cada 3 meses quién es el presidente interino. O sea, eso, yo he oído ideas estúpidas en estos 22 años. Esta es la más estúpida de todas. Y que a estas alturas del juego, ¿okay? Por puro juego de pequeñeces, de ego, a mí no me gusta Leopoldo, no sé qué, a mí no me gusta Guaidó no me gustó, me da celo que Guaidó tenga esto, que hagamos llegado a esto, y que de esto no se habla, de que esto no se habla porque no tenemos una prensa política seria, que esté haciendo un juego serio de lo que está ocurriendo, de qué se está debatiendo en el G4. Eso no puede ser en una sociedad democrática. Primero que nada, no es que lo tienes que hacer en secreto. El gobierno sabe, el régimen de Maduro sabe todo lo que está haciendo en el G4. Entonces, que los venezolanos sean los únicos que no saben lo que está ocurriendo en el seno del G4, cuáles son las discusiones, cuáles son los argumentos de lado y lado, está permitiendo para unos juegos muy difíciles. Y eso Guaidó, es lo que se está discutiendo, si hay que ir a elecciones o no elecciones. Claro, exactamente. Ahora, te entiendo que entonces en el exterior, la política exterior, están perdidos y no saben qué pasa con la política venezolana. Absolutamente. Es decir, el canciller dice una cosa. No se atreven a aprobar mayor cosa que recordarles nuevamente que dan su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Claro, es que no se queda en tablas entonces. Claro, es que la razón que nos apoyan es porque la fórmula, no hay una mejor solución, ¿ok? Es decir, si aquí hubo una elección que se reconoció y en una Asamblea Nacional que se reconoció como legítima y unas acciones que se tomaron en el 2019, eso no se puede eliminar con una elección fraudulenta que nadie reconoce. Por lo tanto... Tengo que entender, perdona Pedro por lo que me estás diciendo,
que no te arriesgas a decir, porque además eso no depende de ti, ¿ok? El hecho de que se consuma, que vamos hacia la posibilidad de una intervención militar de un grupo de países que están sufriendo los problemas o con la ayuda de la justicia norteamericana y con las denuncias que para empezar hizo la Bachelet como empleada de la Organización de las Naciones Unidas, puede haber un grupo que secuestre a esta gente que tienen que enfrentarse a la justicia. Yo no he dicho ninguna de esas dos cosas. No, no lo has dicho, pero tengo que entender no lo he por qué dicho, no te atreves a no decirlo, lo he dicho, porque no es no lo he dicho, no lo he dicho y no lo voy a decir. ¿Ok? ¿Cómo termina esta película? Depende de muchas cosas. Pero Perdona, es muy importante, Napoleón, Pedro, lo que te estoy diciendo. Es muy importante que entendamos. Pedro, no te digo que me lo contestes, te digo si existe en verdad que tú crees que exista alguna de esas dos posibilidades. No existen. ¿Ok? No existen. ¿Sabes por qué te digo no existen? Porque es importante que no pensemos que esa es la solución. En este momento, a mí me preocupa mucho más las discusiones que están ocurriendo en el seno de la oposición, que nos están fragmentando absolutamente la unidad por la que el país votó en el 2015, que de paso, en el fondo, se fragmentó esa misma noche. O sea, la gente fue a votar por una cosa que se llama el Partido de la MUD. Y en esa noche, cuando se anunciaron los resultados, se dividieron 4 partidos, la asamblea, en un mecanismo de magia, de alquimia, que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo determinaron que Acción Democrática era el partido más grande, o primero Justicia, después el otro, después el otro. No sé cómo lo hicieron cuando todo el mundo salió a votar por una sola tarjeta que era la MUD. ¿Cómo dividieron los votos? O sea, quien votó por Henry Ramos, o quien votó por Guaidó, o quien votó por Julio Borges, ellos votaron copellanos, adecos, justicieros, gente de 20, chavistas arrepentidos. ¿Cómo fue que hicieron esta magia de determinar que habían 4 partidos que controlaban eso? ¿Por qué disolvieron? Si ellos nos invitaron a votar por un partido, ¿por qué disolvieron el partido sin haber cumplido el compromiso que era poner fin a Maduro? ¿Por qué lo disolvieron? Lo disolvieron la primera noche. Ya el día siguiente estaban viendo cómo se repartían el pastel. Entonces, hoy en día, ante el mundo, y esto te lo estoy diciendo porque estoy sorprendido de lo que oigo. Yo estoy viviendo fuera, yo no estoy jugando el juego político local, pero cuando oigo las conversaciones que están teniendo Enrique Capriles, Julio Borges, Leopoldo, Guaidó, cada quien, parece, o sea, es una cacofonía lo que está ocurriendo. ¿Okay? Y todo está ocurriendo a espaldas del país, porque nadie está siendo suficientemente directo a decir, mira, lo que yo estoy hablando con tal gobierno y tal gobierno es esto. A mí me encantaría oír eso de Capriles, me encantaría oír qué es lo que Julio Borges está hablando con ciertos gobiernos. Yo le pregunto a algunos embajadores y no me saben contar qué es lo que dice Julio Borges, porque no hay una comunicación de cuál es la conversación por detrás. Pero cuando oyes del otro lado, oyes a los interlocutores que tienen afuera, tú dices, pero espera un momentico, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿A dónde llegamos? ¿Cómo puede ser que al país se le plantee que, bueno, que tenemos que prepararnos para unas elecciones o que vamos a rotar, vamos a buscar un mecanismo para rotar la presidencia? Porque el objetivo de algunos parece ser, mira, estamos molestos que Guaidó lo sigan reconociendo, vamos a volver a Guaidó el conserje de la comisión delegada, pero vamos a buscar otra figura que sea la que reconozcan. Esa idea de que la presidencia rotara y de que los comisionados, es decir, los ministros rotaran, yo esto no lo he oído en ningún lado. O sea, en una conversación entre borrachos quizás ocurre eso, pero que el día siguiente de la borrachera sigan hablando y por semanas la discusión en el eje 4 giró alrededor de la rotación de los puestos. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que los venezolanos quieren. Nada. Nada. Y solamente ocurre porque está ocurriendo tras bastidores, porque entramos a un momento oscuro y turbio de la política en que todo se está haciendo a espaldas del país bajo la excusa de que tenemos a un régimen represor y que no pueden saber, el régimen lo tiene espiado todo el mundo o tienen espías metidos dentro de las conversaciones. Lo menos que le debe importar es lo que sabe el régimen. Lo que debería importarle de verdad es que el pueblo venezolano entienda en qué hay unidad, en qué hay diferencias que pueden existir, pero esas diferencias se tienen que resolver y se tienen que resolver con la premura de la situación. No se puede tardar semanas y semanas y meses en concretar
¿cuál era el mecanismo para continuar con una comisión delegada, una comisión política que dijeron que iban a montar, que todavía no la terminan de montar, porque los juegos internos son absolutamente primitivos, bajos, y que así serán, que no son dignos de contarle al país? A mí me encantaría oír a todos estos actores políticos hablar y explicar, mira, tenemos una diferencia basada en esto y en esto, en esto, la posición nuestra es esta, ellos tienen una posición distinta. Así es la política tras bastidores, 24 horas al día, no solamente que genera mucha frustración, sino también posibilidades para hacer cosas que no son, que si se saliera a la luz del día, inmediatamente se daría cuenta. Es decir, la luz del día es maravillosa para matar malas ideas. Entonces, en líneas generales, ¿tú crees que esta dirigencia no está a la altura de las necesidades del país para salir de la narcotiranía? Yo creo que el G4, como está constituido, que ha decidido manejar la salida, dejando a casi todo el país marginado y monopolizando una salida, aprovechando una situación de que es la política y que las conversaciones con los afuera necesitan unos representantes y ellos son los representantes, creo que sí, creo que el país no está bien representado en el G4 y creo que el G4 no está haciendo un trabajo transparente y creo que se ha debilitado muchísimo la posición frente a un régimen que lo que hace es endurecerse y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para acabar con la oposición y sobre todo acabar con esto que se llama gobierno interino. Entonces, para el riesgo en que estamos, te diría que el G4 está absolutamente fuera de sintonía y básicamente a espaldas del país no tiene ni siquiera el apoyo del país para las cosas buenas que quiere hacer porque el país no sabe en qué dirección van. Esto es una especie de cenáculo donde se encierran estas cuatro personas, cuatro partes, a veces son más de cuatro personas, a simplemente a tratar de tomar unas decisiones, como te digo, que el país ni siquiera sabe por dónde a veces se está yendo la discusión y lo peregrina que es a veces son las diferencias y los temas que se están discutiendo, ¿no? Por otro lado, entonces, si Trump, que tuvo una cercanía que no tiene Biden con Putin, no pudo llegar a un acuerdo con Putin sobre Venezuela porque los intereses de Rusia parece que son intereses importantes para ellos en Venezuela, menos lo va a tener Biden. Yo no sé lo que va a ocurrir en esa relación. Ese simplemente es un hecho, o sea, es un hecho, una cosa factual. O sea, Rusia ha aumentado su apoyo a Maduro, le ha validado todas sus elecciones y este equipo que llegó tiene una historia muy mala de relaciones con Putin al punto tal de que ellos creen que su entrada al poder en el 2021 y no en el 2017 se debió a una serie de acciones que tomaron los rusos, intervenir los correos del Partido Demócrata, intervenir los correos asesores de Hillary. Eso. Yo no sé si ellos lo están haciendo no para favorecer a Trump, pero sí estoy seguro que lo están haciendo para dañar a Hillary Clinton y a una administración que poco a poco había ido subiendo la presión contra Rusia, que se había enfrentado muy duro con el tema de Crimea, y yo creo que, y el tema de Ucrania, y creo que veía con mejores ojos que ganara alguien distinto a Hillary. Ahora, entonces, 4 años más, llegamos a una situación. ¿Cuál es la diferencia? Que Rusia está más metida en Venezuela en este momento que lo que estaba hace 4 años. Entonces, si había unos problemas, yo dudo que esta administración va a llegar y se va a poner blandengue con un régimen mucho más abusivo, mucho más corrupto, mucho más inepto y mucho más apoyado por Rusia. Dudo que la conclusión a eso es decir, bueno, vamos a ponernos entonces débil con este gobierno. Yo creo que al contrario, van a buscar las formas de aliarse a la gente y esperemos que los problemas que empezó a tener al final Trump con sus aliados europeos, que empezó a hacer ruido en la discusión sobre Venezuela, que esta nueva administración, que está mejor recibida en Europa, pueda llegar a traerse a los europeos de nuevo al tipo de alianza que montó Trump al principio. Es decir, cuando hubo el reconocimiento de Guaidó en el 2019, hubo una buena articulación de Canadá, Colombia, Estados Unidos, Brasil, para traer a los europeos y por eso se logró el reconocimiento de 60 países al gobierno interino y a Juan Guaidó como presidente de ese gobierno interino. En ese momento está bien. A medida que las relaciones de Trump y sus aliados europeos se fueron dañando,
Entonces, esa posibilidad de actuar juntos se fue perdiendo y se le dio un espacio más amplio a la España bicéfala, esta España del Partido Socialista y Podemos y Borrell y Zapatero, a empezar a fastidiar dentro de Europa, y yo creo que han sido unos grandes actores de fastidio, pero en ese fastidio han tenido aliados venezolanos. El señor Capriles, el señor Stalin González son los aliados de esa gente para minimizar el apoyo al gobierno interino, para hablar de más negociaciones, para buscar unas elecciones regionales. Esto no lo están haciendo a espaldas de todos los opositores. Tienen aliados opositores en esta posición. Lo que uno espera es que estos aliados opositores no logren convencer ni a Canadá, ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos de que esa es la salida, porque estos países que conocen perfectamente bien, porque tienen aparato de inteligencia muy profundo lo que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que lo vas, ¿sabes? Un correcaminos como Enrique Capriles o Stalin González a convencerlo de que la historia es distinta. Yo creo que la realidad de lo que está pasando en Venezuela, la profundidad del mal que se está instaurando en Venezuela, por el lado que tú lo veas, no se soluciona con palabritas o elecciones regionales, ¿no? ¿Cómo se soluciona? No, pero es que la pregunta no es cómo se soluciona. Lo primero que nada es que si no tenemos ni siquiera un diagnóstico acordado en el mundo de cuál es el problema, nuevamente te vuelvo al tema médico. Si uno piensa que hay un tumor en el cerebro y otros piensan que es un problema de una mala rodilla, por supuesto que van a buscar soluciones distintas. Ahora, el paciente puede tener todos los problemas. El punto es cuál es el peor problema. ¿Cuál es el problema que realmente está conspirando contra la salida? Yo creo que Venezuela tiene un tumor, etapa 4 en el cerebro, con una economía totalmente colapsada y unos señores que se quieren mantener en el poder, básicamente criminalizándose cada vez más, repartiendo el territorio, perdiendo la soberanía, destruyendo el ambiente a través de una búsqueda de recursos en la minería ilegal, y cada vez es peor. El tiempo no está del lado nuestro, pero lamentablemente no hay nada peor que imaginarse que hay opositores que se dicen opositores que lo que están es comprándole tiempo a esta gente. O sea, el tiempo siempre ha funcionado en contra. El problema se ha agravado en 22 años cada vez que se le da oxígeno, cada vez que se le da tiempo, porque estos no saben hacer otra cosa. A estos señores no les interesa gobernar Venezuela. Les interesa absolutamente preservar su impunidad y no pagar el precio de los crímenes que han cometido. Quieren salir ilesos de lo que han hecho y yo creo que ahí es donde está trancado y ahí donde una negociación planteada como una negociación entre los secuestradores y los secuestrados no tiene sentido. Una negociación donde desde afuera los países pongan presión y pongan condiciones y utilicen toda la fuerza de forma concertada para obligar a que esta gente diga, ok, nos rendimos, dejamos abajo, bajamos las armas y nos rendimos con estas condiciones, esa negociación, que como te decía, la negociación tiene mucho significado, esa es la negociación que tiene que ocurrir, utilizando toda la fuerza y con un solo objetivo. Las democracias fundamentales del mundo tienen que decir, hasta aquí llega el señor Maduro, estas son las condiciones y si no vamos a hacer esto y esto y esto. Pero no es poner a la oposición, no es poner a la oposición que está secuestrada con una gente que está dispuesta a tirarlos tirarlos desde un edificio, es ponerlos a negociar su liberación. Eso no va a ocurrir. Ok. Durante mucho tiempo se dijo que nosotros no somos Cuba. Bueno, Cuba ya tiene más de 60 años con la dictadura y nosotros tenemos más de 20. Pero más bien, escuchándote, pienso que no somos Cuba. Somos Líbano, que era una democracia ejemplar en todos esos territorios y que era pujante y demás, y acabaron con ella. O somos Siria. O sea, es decir, lo que es definitivo, años lo que es definitivo de dictadura, de oscurantismo. Okay, lo que sí es definitivo es que el caos de Venezuela, el desorden de Venezuela, la corrupción de Venezuela, las grandes fortunas de Venezuela, la pérdida de soberanía de Venezuela, la entrega del territorio venezolano al que quiera, la guerrilla colombiana, criminales de cualquier otro lugar, países que no tienen nada que ver con el vecindario para que monten operaciones de minería. Eso no ocurre en Cuba. Esto realmente, lo que está ocurriendo en Venezuela es bastante único. Tratar de buscar a qué se parece. Hay partes de Venezuela que se parece al este del Congo o a Sierra Leone. Hay partes que se parece a Somalia. Hay partes que se parece a Libia. Hay partes que se parece a Cuba. Pero es una tragedia
¿ok? Que todavía le falta mucho para que la gente se dé cuenta. Es decir, a menos que Venezuela se libere de los secuestradores, el momento que se levanten las restricciones en las fronteras, va a salir más venezolanos. Los que los llevó a salir antes de la pandemia, la falta de oportunidad, o sea, el hambre, todo eso, simplemente viene creciendo. O sea, mientras una gente habla del modelo chino y que aquí vamos a ganar dinero, la gente que está abajo está pasando mucho más trabajo. Ahorita no se están yendo porque hay unas restricciones. El momento que se levanten, y yo creo que Colombia está muy consciente de eso, o sea, Colombia se está preparando para que le lleguen otros 3 millones de venezolanos. ¿Okay? Y si el régimen no le importa el bienestar de los venezolanos, podría terminar yéndose mucha más gente. Ahora, ¿en qué momento se vuelve esto un problema? Bueno, yo me imagino que una forma que se puede volver esto un problema para los Estados Unidos es que los migrantes, quienes están abandonando Venezuela, en vez de coger al sur, empiecen de la mano de los coyotes. Es que ya están llegando hacia Estados Unidos. Y empiecen en los Estados Unidos y se encuentren que a la suma de los centroamericanos que están huyendo de países con poca oportunidad de violencia, se empiecen a sumar a esas caravanas, se empiezan a sumar no un venezolano, 10 venezolanos, 20 venezolanos, que quizás es lo que hoy en día existe, sino que te encuentres con cientos de miles de venezolanos tratando de buscar cómo llegar a los Estados Unidos, porque se encuentra que los Estados Unidos está más abierto a la inmigración, porque la administración Biden quiere ser mucho más abierta. Entonces, bueno, mira, esta es la oportunidad que tenemos, vamos a pegarnos para allá. Quizás en ese momento la gente se da cuenta, porque obviamente para los Estados Unidos este ha sido un problema que está afectando a países en la región, pero no lo está afectando a ellos. De hecho, la migración en su mayoría que ellos recibieron vía aérea es una migración por la media de gente formada, con educación. Lo dijo el propio alcalde de Miami. Exactamente. ¿Qué nos dieron los venezolanos? Cultura y dinero, claro. inversiones. ¿Tú te acuerdas en Colombia? La primera gente que llegó a Colombia eran puros emprendedores, empresarios profesionales. En Colombia la gente estaba fascinada. Cuando llegaron los primeros 20,000 venezolanos, era pura gente que inmediatamente vio la oportunidad en Colombia y empezaron a montar el tema petrolero, temas asociados. Tenían un negocio en Venezuela, decían, mira, en Colombia no lo están haciendo así, déjame moverme. Y yo me recuerdo muchas conversaciones en Bogotá donde le dice, qué maravilla, qué afortunados somos. Claro, cuando ya te llega 1.300.000, te llega un poquito de todo y ya es una carga diaria, económica, social, sí, que es muy pesada, pero todas las condiciones que han generado esa salida se están agravando en Venezuela. No hay ni un solo factor que expulsó a 5 millones de personas en Venezuela que se esté mejorando, que se está minorando. Al contrario, lo único que está parando una migración masiva son todas las restricciones por el COVID. Ahora, para completar esto que acabamos de escuchar contigo, yo les voy a recomendar a los que nos están viendo una película documental que espero que llegue a los premios Oscar, ¿ok? En eso se está, que se llama Érase una vez Venezuela, de Anabel Rodríguez. Realmente es conmovedora porque ahí uno vive y convive con la gente humilde de un pueblo de palafitos en el lago de Maracaibo, Congo Mirador. ¿Okay? Les recomiendo que lo vean para tratar de entender cómo es la situación y cómo se maneja la vida cotidiana, pero también la política de base, ¿no? En este momento en Venezuela. Es realmente interesante y completaría justamente la visión de lo que nos ha dicho Pedro Burelli en base a su análisis de analista político y en base a sus conocimientos y las conversaciones que tiene en Washington. Te has ido de... Pedro, ¿me estás oyendo? ¿Aló? Bueno, entonces creo que se ha caído la... ¿Cómo se llama? La señal. Gracias, Pedro Burelli, por esta nueva conversación de primera. Un abrazo entonces y hasta mañana.